Título: El eco de las sombras. Alejandro había crecido en un pequeño pueblo rodeado por bosques densos y montañas que parecían susurrar secretos antiguos. Era un hombre racional, siempre buscando respuestas en la lógica, un escéptico de todo lo inexplicable. Sin embargo, a veces la vida tiene una forma extraña de desafiar nuestras creencias más profundas, y esa noche, el destino se encargaría de enseñarle que hay cosas más allá de lo que la razón puede entender. Era una noche oscura y fría, y Alejandro se encontraba viajando de regreso a su hogar después de una reunión de trabajo en la ciudad. Había tomado el camino que atravesaba el bosque, una ruta que evitaba normalmente por miedo a las historias que había escuchado cuando era niño. Sin embargo, esa noche, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, decidió tomarla. Quizás el cansancio lo había hecho olvidar las advertencias de su madre o la sombra de los recuerdos de su infancia lo había impulsado a desafiar lo desconocido. A medida que avanzaba por el sinuoso camino, la niebla comenzó a aparecer, cubriendo el terreno con una capa espesa y silenciosa. El faro del coche apenas iluminaba unos metros frente a él, y las sombras del bosque parecían alargarse y retorcerse de manera extraña, como si tomaran forma humana. Alejandro frunció el ceño y aceleró, pensando que solo era producto de su cansancio. De repente, el coche se detuvo en seco. No había razón aparente para ello, el motor seguía funcionando, pero las luces se apagaron sin aviso. Alejandro intentó encenderlas nuevamente, pero no hubo respuesta. Se bajó del vehículo, sintiendo el aire frío golpear su rostro, y alzó la vista hacia el cielo estrellado. Lo único que podía escuchar era el susurro del viento entre los árboles y el crujido lejano de ramas rotas. Decidió salir del coche y caminar unos pasos para tratar de encontrar señal en su teléfono. A medida que se internaba en la oscuridad, un extraño escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera estaba demasiado quieta, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Algo no estaba bien. Y entonces lo vio. Entre los árboles, una figura oscura se destacaba. No era humana, pero tampoco parecía algo completamente ajeno. Su silueta era indistinta, como si estuviera formada por la misma niebla que cubría el bosque. Alejandro intentó llamarla, pero no salió ningún sonido de su garganta. Un peso invisible lo mantenía en el lugar, como si algo estuviera absorbiendo su fuerza vital. La figura comenzó a moverse hacia él, desplazándose con una lentitud inquietante. Cada paso parecía hacer que las sombras crecieran más, alargándose, arrastrándose hacia Alejandro. La figura estaba rodeada de un aire denso y pesado, que absorbía la luz de las estrellas y el resplandor de la luna. Sin poder mover ni un músculo, Alejandro observó cómo la figura se acercaba más y más. Su rostro se fue definiendo lentamente, pero en lugar de una cara humana, lo que vio fue un vacío absoluto, como un rostro sin rasgos, una boca que nunca había sido formada, ojos que no existían. En ese momento, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, y Alejandro cayó al suelo, su respiración acelerada. A medida que intentaba levantarse, escuchó un susurro bajo, casi inaudible, pero claro en su mente. No debes mirar atrás, Alejandro. Una sensación de terror indescriptible lo envolvió, y cuando finalmente logró ponerse de pie, la figura había desaparecido. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso al coche, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, pero el motor seguía sin responder. Fue entonces cuando escuchó el eco. El sonido comenzó bajo, una especie de murmullo distante que se convertía en un susurro. Como si las voces de los árboles, el viento y las sombras se unieran en una sola, formando una melodía que le resultaba extrañamente familiar. Se giró hacia el bosque, y en ese momento, una figura más apareció entre los árboles. Era una mujer, con el rostro cubierto por una capa de niebla, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. En sus manos, llevaba una esfera de cristal que emitía una luz débil. La figura avanzaba lentamente, mientras las sombras parecían seguirla como si fueran parte de su ser. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su voz temblorosa. Soy la memoria del bosque, el eco de aquellos que se atreven a olvidar lo que ocurrió aquí, respondió la figura, su voz suave pero firme. Tú también has olvidado, Alejandro.
Has olvidado las historias que tu madre te contaba. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las sombras parecían cobrar vida propia, envolviendo el coche y la figura. Alejandro, aterrorizado, sintió como una fría mano lo tocaba en el hombro. Miró hacia atrás y vio que la figura de la mujer ya no estaba. En su lugar, el vacío de la niebla lo rodeaba por completo, y una sensación de presencia ajena se apoderó de él. Algo lo estaba observando desde las sombras. Algo que nunca debería haber sido despertado. La mujer, la figura que había visto, ya no era un espectro, sino una advertencia de algo mucho más antiguo y oscuro que vivía en ese bosque. Un mal antiguo que se alimentaba del olvido, que se despertaba cada vez que alguien, como Alejandro, osaba desafiar las advertencias de los ancianos. El miedo se apoderó de él, y antes de poder reaccionar, la niebla se cerró sobre su rostro. Ya no pudo ver nada. Solo escuchó el eco de su respiración y un grito lejano. Un grito que parecía venir de todas partes, como si el bosque entero estuviera hablando en su idioma ancestral. Y en ese momento, Alejandro comprendió lo que su madre siempre le había dicho: algunas historias no se deben olvidar. Nunca más se volvió a saber de él. Algunos dicen que su alma sigue atrapada entre las sombras del bosque, condenado a escuchar el eco de las voces perdidas para siempre. Los días pasaron, y el pueblo de Alejandro seguía con su rutina habitual, ajeno a la desaparición del hombre que había sido parte de su vida. Sin embargo, la calma superficial ocultaba algo mucho más profundo. La desaparición de Alejandro no fue un evento aislado, fue solo el último en una larga lista de extraños sucesos que ocurrían cada cierto tiempo en el bosque. Nadie se atrevía a hablar demasiado sobre ellos, pero los más viejos del lugar sabían que algo oscuro habitaba en ese lugar. Una semana después, Emma, una amiga cercana de Alejandro, decidió que debía investigar. No podía aceptar que su amigo se hubiera ido sin dejar rastro. Recordaba bien las historias que le había contado de pequeña, esas que hablaban de espíritus perdidos y de seres que se deslizaban en la oscuridad. Alejandro siempre se burlaba de esas leyendas, riendo de los viejos que aseguraban que el bosque estaba maldito, pero ahora que él había desaparecido, algo en su interior le decía que esas historias contenían una verdad oculta. Decidió tomar el mismo camino que Alejandro había recorrido esa noche fatídica. Sabía que debía ser cuidadosa, que no debía ir sola, pero su determinación la impulsó a seguir adelante. Se armó de valor, empacó una linterna y un teléfono, y partió hacia el bosque al caer la noche. Al llegar al punto donde el coche de Alejandro había quedado varado, Emma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. El aire parecía denso, como si la niebla estuviera esperando algo. Avanzó con cautela, iluminando el camino con su linterna, y mientras caminaba, notó algo extraño en el suelo: huellas. Huellas profundas que no correspondían a ningún animal conocido, como si algo, o alguien, hubiera pasado por allí. Siguió las huellas, su corazón latiendo con fuerza. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a su alrededor, alargándose y deformándose de maneras que desafiaban toda lógica. La niebla se espesaba aún más, volviéndose casi tangible, como si pudiera tocarla. De repente, la linterna comenzó a parpadear, y Emma la sostuvo con más firmeza. En ese momento, algo en la oscuridad se movió rápidamente. Un destello de luz azulada brilló entre los árboles, y al girar la vista, Emma vio una figura que parecía flotar entre las sombras. Era la misma figura que Alejandro había descrito, la mujer de los ojos brillantes y la esfera de cristal en las manos. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, aparecieron más figuras, sombras que se arrastraban y que parecían surgir de la misma niebla. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad, pero sus rostros permanecían borrosos, distorsionados. Emma intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo la había paralizado. La mujer, aquella figura etérea, se acercó lentamente. Emma intentó hablar, pero su voz se ahogaba en su garganta. El susurro bajo y resonante comenzó, llenando su mente con palabras que no comprendía por completo, pero que eran familiares, como si fueran un eco de algo que ya había oído antes. Has venido a buscar lo que no puedes entender.
pero te has olvidado, igual que él. Emma tembló, reconociendo las palabras de la mujer. Alejandro, susurró, con la voz apenas audible. La figura asintió lentamente. Sí, Alejandro lo olvidó, y ahora paga el precio. Pero tú también has venido a despertar lo que deberías dejar dormido. Un grito surgió en el aire, un sonido desgarrador que provenía de todas direcciones. Emma intentó girarse, pero el suelo bajo sus pies se desintegró, como si el bosque mismo lo estuviera tragando. La niebla comenzó a envolverla, sus pies desaparecieron en la tierra y la visión se tornó difusa. Los ecos de voces lejanas llenaban su mente, y fue entonces cuando comprendió que no podía escapar. Recuerda, Emma, susurró la mujer con voz grave y penetrante. Las historias se repiten, y tú eres la siguiente. El bosque comenzó a cerrar su círculo alrededor de ella. A lo lejos, una luz apareció en la distancia. La linterna se apagó, y con el último aliento, Emma trató de alcanzar esa luz, pero algo la detuvo. Su visión se apagó poco a poco, y una última imagen se grabó en su mente, la esfera de cristal en las manos de la mujer brillando con un destello frío, como el reflejo de las estrellas en una noche sin luna. Al día siguiente, cuando la gente del pueblo se dio cuenta de que Emma también había desaparecido, el pánico comenzó a extenderse. Los más viejos murmuraban entre ellos, sabían que algo terrible estaba ocurriendo en el bosque, pero nadie se atrevió a adentrarse. La leyenda había cobrado nuevas víctimas. Y así, el ciclo continuó. Con el paso del tiempo, más personas desaparecieron sin dejar rastro, siempre en las noches más oscuras, siempre cerca del bosque. Nadie recordaba las historias, y aquellos que se atrevían a adentrarse en la oscuridad olvidaban lo que habían escuchado, olvidaban lo que había ocurrido antes. El eco de las sombras seguía resonando en el corazón del bosque, y en algún lugar, entre la niebla, los susurros de Alejandro y Emma se unían a los de aquellos que habían llegado antes. En ese bosque olvidado, la oscuridad nunca descansaba. Y las voces, las sombras y los recuerdos, nunca dejaban de buscar a los próximos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. El tiempo siguió su curso, y el pueblo de Alejandro y Emma continuó con su vida en un extraño equilibrio, marcado por el miedo silente que dominaba las noches. La gente evitaba el bosque, y los pocos valientes que aún intentaban adentrarse nunca regresaban, dejando detrás solo rumores y susurros de lo que había ocurrido con ellos. Sin embargo, había una persona que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Lucas, el hermano de Alejandro, había vuelto al pueblo después de muchos años de ausencia. Había estado viajando por el mundo, pero tras recibir una carta críptica de su madre sobre la desaparición de su hermano, decidió regresar y enfrentarse a lo que él pensaba era una simple desaparición, un accidente o quizás un secuestro. Desde el primer momento en que llegó, algo en el aire parecía diferente. Un silencio pesado lo envolvía, y la atmósfera del pueblo parecía teñida de una tristeza inexplicable. Nadie quería hablar de lo sucedido. Los ojos se desviaban al verlo, y las puertas se cerraban rápidamente cuando intentaba acercarse a algún vecino. Intrigado por el miedo generalizado, Lucas decidió que debía investigar por su cuenta. Después de todo, Alejandro era su hermano. No podía aceptar que algo tan trivial como el miedo del pueblo le impidiera descubrir la verdad. Sabía que el bosque era el lugar donde había sucedido algo extraño, donde el rastro de su hermano y de Emma se había desvanecido. Una noche, armado con una linterna, un machete y una determinación férrea, Lucas se adentró en el bosque. El viento susurraba a través de las copas de los árboles, y la niebla que ya había cobrado protagonismo en las historias parecía rodearlo al instante. A medida que avanzaba, el sentimiento de ser observado crecía. Los sonidos del bosque parecían amplificados en su mente, cada crujido de una rama, cada susurro del viento, todo se unía para crear una atmósfera espesa de tensión. No mucho después, Lucas encontró las huellas. Eran iguales a las que Emma había descubierto. Profundas, extrañas y de una forma que no podía ser explicada por ningún animal conocido. La siguió sin pensarlo, y pronto, el aire se tornó aún más denso, como si el bosque lo estuviera tragando, como si las sombras lo estuvieran engullendo lentamente. Al caminar, los ecos comenzaron a llenar su mente,
suaves al principio, como un murmullo lejano, pero luego se convirtieron en voces claras, cada vez más fuertes. Había algo extraño en ellas, como si no vinieran solo de una dirección. Se multiplicaban, como si los árboles mismos hablaran, compartieran sus secretos más oscuros. En ese instante, Lucas recordó las palabras de su madre cuando le advertía sobre el bosque: nunca olvides, Lucas, lo que te conté. Algunas historias no deben ser ignoradas. El bosque reclama a aquellos que osan desafiarlo. Ahora, por primera vez, entendía lo que ella había querido decir. De repente, la niebla se espesó, y Lucas sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Solo sombras alargadas que parecían moverse en un ritmo antinatural. Respiró hondo, tratando de calmar su creciente miedo, pero fue en ese momento cuando la figura apareció. La mujer de la esfera. Estaba de pie ante él, como una aparición, su figura difusa por la niebla, pero sus ojos brillaban intensamente, como dos lunas oscuras que no parpadeaban. Su rostro era el mismo que Lucas había escuchado en los relatos, aquel rostro sin rasgos, vacío, solo con la luz de esos ojos. No puedes escapar, Lucas, susurró la figura, y la voz de la mujer llenó el aire, resonando en su cabeza. ¿Dónde está mi hermano? Lucas exigió, su voz quebrada por la tensión. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, la niebla se levantó lentamente, revelando algo que Lucas no había notado antes: un círculo de figuras, todas de sombras, todas con ojos brillantes y vacíos, flotando alrededor de él. El aire comenzó a volverse pesado, como si el mismo espacio se estuviera encogiendo, y la presión sobre su pecho lo hacía sentir incapaz de respirar. El bosque no olvida a aquellos que se atreven a cruzar sus límites, Lucas. La memoria de lo perdido se guarda en su interior. Tu hermano olvidó, y por eso pagó el precio, respondió la mujer, su voz como un eco que vibraba en su mente. Y tú, has venido demasiado lejos. No. Lucas gritó, dando un paso atrás, su cuerpo rígido por el terror. No voy a ser parte de esto. Te lo exijo. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como si el bosque no quisiera escucharlas. La figura comenzó a moverse hacia él, lentamente, mientras las sombras a su alrededor se alargaban y giraban, como si estuvieran preparándose para atraparlo. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Un grito que Lucas reconoció al instante, era la voz de su hermano Alejandro. El grito parecía venir de todas partes, un lamento largo y desesperado. Lucas, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, intentó correr hacia el origen del sonido, pero la niebla lo envolvía, lo atrapaba. Cada paso que daba, parecía que el grito se alejaba aún más, como si el bosque lo estuviera jugando. En ese instante, Lucas comprendió que no podía escapar. El bosque no lo dejaría ir. No había retorno para aquellos que se adentraban en su oscuridad. El mismo eco que había atrapado a su hermano, a Emma, a todos los que antes de él habían desafiado su memoria, ahora lo reclamaba a él. Y así, como Alejandro antes que él, Lucas desapareció, tragado por la niebla del bosque. El pueblo, una vez más, vivió una aparente calma, pero el miedo persistió en el aire. Los más viejos sabían que el ciclo continuaría, que el bosque seguiría reclamando a aquellos que olvidaban. Y en el silencio de las noches oscuras, los susurros de las sombras nunca dejaban de resonar, como un recordatorio de que algunas historias jamás deben ser olvidadas. La desaparición de Lucas dejó al pueblo en un estado de horror absoluto. Los habitantes, aunque temerosos, sabían que nadie volvería a investigar el bosque. Las autoridades intentaron sin éxito buscarlo, pero, como era de esperar, no encontraron rastro alguno. El eco de su grito se desvaneció con la niebla, como si nunca hubiera existido. En el pueblo, la vida comenzó a seguir su curso, pero algo había cambiado. La gente comenzó a alejarse aún más del bosque, y aquellos que aún se atrevían a cruzar cerca de sus límites murmuraban entre sí que algo mucho más oscuro y antiguo había despertado en él. Los niños ya no jugaban cerca de los árboles, y las casas se mantenían herméticamente cerradas cuando caía la noche. Pero no todo estaba perdido. Emma,
que había sido una amiga cercana de Alejandro y Lucas, había dejado atrás su miedo, alimentada por la necesidad de entender lo que había ocurrido. En su corazón, sabía que no podía ignorar lo que había aprendido. Había escuchado los susurros de aquellos que habían desaparecido, sus voces atrapadas en las sombras, y no podía permitir que el ciclo continuara. Había algo que debía hacer, algo que debía arriesgar, por el bien de todos los que aún quedaban. Una noche, cuando la luna llena iluminaba tenuemente el horizonte, Emma se adentró en el bosque. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Llevaba con ella un viejo grimorio que había encontrado en la biblioteca del pueblo, un libro antiguo lleno de hechizos, leyendas y conocimientos perdidos, que parecía contener las claves para deshacer lo que el bosque había hecho. El aire estaba denso, como siempre, y las sombras se alargaban de una manera antinatural. Emma caminaba con paso firme, su linterna iluminando el camino a través de la niebla espesa. Sabía lo que debía hacer. Había aprendido que el bosque se alimentaba de la memoria, de los olvidos, de aquellos que no recordaban las antiguas advertencias. Solo enfrentando esa oscuridad con luz, solo recordando lo que debía ser recordado, podría romper el ciclo. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron. Bajos y graves, las voces parecían estar alrededor de ella, en la niebla, en los árboles, en las piedras. Emma. Repetían las voces. No lo hagas. Olvida. Olvida. Pero Emma no cedió. Abrió el grimorio y comenzó a recitar en voz baja las palabras que había aprendido. Las letras antiguas danzaban en su mente, y aunque la lengua era extraña, sabía que cada palabra pronunciada era un paso hacia la ruptura del hechizo. Las sombras parecían moverse alrededor de ella, un tumulto de figuras sombrías que emergían lentamente de la niebla, pero Emma no miró atrás. Sabía lo que tenía que hacer. Finalmente, llegó al corazón del bosque, al lugar donde Alejandro, Emma y Lucas habían desaparecido. Allí, la niebla era más densa que nunca, y la presencia de algo antiguo y poderoso se sentía con una intensidad abrumadora. Emma se detuvo en medio de la oscuridad, respirando hondo, y alzó la linterna al cielo. En sus manos, el grimorio brillaba débilmente, como si las palabras contenidas en él fueran capaces de resistir la presión del tiempo y el olvido. Con una voz temblorosa pero decidida, pronunció las últimas palabras del hechizo. Un resplandor cegador emergió de la linterna, iluminando el bosque como si fuera el día. La niebla comenzó a disiparse, y las sombras que antes se alargaban y retorcían ahora se encogían, como si estuvieran siendo empujadas por una fuerza invisible. Por un momento, todo quedó en silencio. La tensión que había llenado el aire se desvaneció, y una paz extraña se asentó en el bosque. Emma miró alrededor, expectante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo había logrado. Había roto el ciclo. Pero algo aún no estaba bien. Una presencia oscura emergió de las sombras. Era la figura de la mujer, pero ahora su rostro no estaba vacío. En lugar de la cara desfigurada que había tenido antes, ahora se mostraba con una expresión de ira y desesperación, como si la mujer fuera una manifestación de la misma oscuridad que había consumido a aquellos que se habían adentrado demasiado. Creíste que podías romper el ciclo, ¿verdad, Emma? La mujer dijo con voz baja, casi como un susurro. Pero el bosque no olvida. El precio es demasiado alto. Las sombras a su alrededor se levantaron, y de pronto, la figura de los desaparecidos, como Alejandro y Lucas, apareció en la niebla. Eran ellos, pero no completamente. Sus cuerpos estaban pálidos, casi transparentes, como si fueran meras sombras de lo que alguna vez fueron. Lo siento, murmuró Alejandro, su voz rasposa y distante. Lo que está hecho, no puede deshacerse. Emma sintió el miedo apoderarse de ella. La figura de Lucas la miraba con tristeza, y sus ojos brillaban con una comprensión terrible, como si él ya supiera lo que estaba por suceder. La mujer levantó la mano, y las sombras rodearon a Emma. El bosque ha despertado. Lo que comenzó con ellos, continuará con todos los que se atrevan a desafiar sus límites. Y ahora, te has unido a ellos. Con un último suspiro, Emma sintió cómo el aire a su alrededor se volvía denso,
como si las sombras mismas la estuvieran arrastrando hacia abajo. El peso del tiempo y del olvido la rodeó, y su visión comenzó a desvanecerse. Lo último que vio fue la luz de su linterna apagándose lentamente, como si la esperanza misma se hubiera extinguido. A partir de esa noche, el pueblo nunca más volvió a ver a Emma, ni a ninguno de los que alguna vez desafiaron las leyendas del bosque. Los más viejos, aquellos que aún recordaban las historias, sabían que el ciclo nunca se rompería. El bosque continuaba allí, aguardando, absorbiendo, esperando a que alguien más olvidara lo que debía ser recordado. Y en sus profundidades, los susurros seguían resonando, esperando a que alguien más desafiara la oscuridad. El bosque no olvida. Y aquellos que se atreven a olvidar, nunca regresan. Los años pasaron, pero la sombra del bosque no se desvaneció. El pueblo, aunque había intentado seguir adelante, estaba marcado por el miedo y las leyendas. Las desapariciones de Alejandro, Emma, Lucas y tantos otros se convirtieron en historias susurradas a los niños para que no se acercaran al bosque. Aquellos que todavía vivían recordaban a los que ya no estaban, pero el olvido se fue apoderando lentamente de la gente. Los más jóvenes, sin la memoria de los eventos, comenzaban a olvidar las advertencias, pensando que eran solo cuentos inventados por los viejos para asustarles. Sin embargo, cada cierto tiempo, alguien se perdía en el bosque. Cada desaparición traía consigo el mismo ciclo de dolor y desesperación, pero nadie parecía aprender la lección. La historia de lo sucedido se repetía una y otra vez, como si la misma oscuridad que había tragado a aquellos que desafiaron el bosque estuviera condenada a devorar a cualquiera que olvidara las advertencias del pasado. Una tarde, muchos años después, un joven llamado Iván llegó al pueblo. Era un forastero, un investigador, alguien que había oído hablar del misterioso bosque y de las desapariciones que había causado a lo largo de los años. Estaba fascinado por las historias, por el enigma que envolvía el lugar. Había pasado gran parte de su vida estudiando leyendas y fenómenos paranormales, y cuando escuchó sobre el bosque maldito, supo que debía ir a investigar. Al principio, los aldeanos lo miraron con desconfianza. Nadie que hubiera ido al bosque había regresado jamás, y los pocos que se atrevían a hablar de él lo hacían con temor, como si el mismo aire del lugar estuviera impregnado de una maldición. Pero Iván era un hombre de ciencia, y las supersticiones no podían detenerlo. Convencido de que todo tenía una explicación lógica, comenzó a hacer preguntas sobre el bosque, recogiendo relatos de aquellos que aún se atrevían a hablar. El más anciano del pueblo, un hombre que había sido amigo de los padres de Alejandro, le advirtió con voz temblorosa: «No vayas al bosque, joven. Lo que ha estado allí durante siglos no es algo que la razón humana pueda entender. Si decides enfrentarte a él, te sugiero que lo hagas con mucho cuidado. Nadie regresa de allí sin pagar un precio». Pero Iván no escuchó. Estaba decidido. Tomó su mochila, su cámara, y un par de luces de emergencia, y se dirigió al bosque, ignorando las súplicas del anciano. Sabía que las leyendas y los rumores eran solo eso, cuentos para asustar a los débiles. Pronto descubriría la verdad. Al principio, nada parecía fuera de lo común. El bosque estaba tranquilo, casi pacífico, con la brisa suave acariciando las copas de los árboles y la luz del sol filtrándose entre las hojas. Sin embargo, conforme se adentraba más, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, la temperatura bajó drásticamente, y una niebla espesa empezó a formarse, tal como había sucedido con aquellos que habían desaparecido antes. Iván, sin embargo, no retrocedió. Siguió caminando, convencido de que todo lo que ocurría tenía una explicación racional. Fue entonces cuando, en lo más profundo del bosque, encontró algo que no podía explicar: una figura. Era una mujer, de pie en medio de la niebla, con los ojos brillando como estrellas en la oscuridad. Estaba inmóvil, y su presencia parecía flotar, como si no perteneciera a ese mundo. Iván, por un momento, pensó que estaba viendo una ilusión, pero al acercarse, pudo ver que era real. La mujer lo miró fijamente, y con una voz suave y profunda, dijo: «Has llegado demasiado tarde, Iván». Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, armado con su lógica científica, preguntó sin temor:
¿Quién eres? La mujer levantó una mano, y una esfera brillante apareció en su palma, luminosa y fría, como un reflejo distorsionado de la luna. Soy la guardiana del olvido. Los que vienen al bosque, ya no pueden regresar. El ciclo no puede ser quebrado. Iván no entendía. ¿De qué ciclo hablas? La mujer sonrió tristemente, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. El ciclo del bosque. El ciclo que consume a aquellos que desafían el olvido. Aquellos que buscan respuestas a lo que no deben saber. Iván sintió que el aire se volvía más pesado. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, y un sentimiento de claustrofobia lo invadió. Trató de retroceder, pero las sombras comenzaron a alargarse, moviéndose a su alrededor como si tuvieran vida propia. Los árboles, que antes parecían estáticos, ahora se inclinaban hacia él, sus ramas crujían y se retorcían. «Estás en su poder», susurró la mujer, acercándose a él con pasos suaves pero seguros. «El bosque se alimenta de aquellos que lo desafían. Y tú has venido buscando lo que no deberías». Iván sintió una presión creciente en su pecho, como si la misma tierra lo estuviera absorbiendo. Intentó correr, pero sus pies no se movían. La niebla lo envolvía, y las voces, suaves y susurrantes, comenzaron a llenar su mente, voces que provenían de todas partes, de aquellos que habían desaparecido, de aquellos que nunca regresaron. Recuerda, Iván, nunca olvides lo que sabes. El precio del olvido es demasiado alto. Con un último grito ahogado, Iván cayó al suelo, su cuerpo completamente paralizado por la fuerza del bosque. La figura de la mujer se desvaneció lentamente en la niebla, y el bosque se quedó en silencio, como si hubiera recuperado lo que le pertenecía. Esa noche, el pueblo ya no habló de Iván. Las desapariciones continuaron, pero los más jóvenes pronto comenzaron a olvidar. Las historias de los desaparecidos se convirtieron en leyendas, y las leyendas se desvanecieron en la niebla del tiempo. El bosque, imperturbable, seguía esperando a aquellos que se atrevieran a desafiar su oscuridad. Y mientras tanto, los susurros de los que nunca regresaron seguían resonando en la brisa, como un recordatorio: el olvido tiene un precio, y aquellos que lo pagan, nunca regresan. Los años siguieron su curso, y el pueblo que una vez había estado lleno de vida y curiosidad, ahora era un lugar sumido en el silencio. Las generaciones más jóvenes, que nunca habían conocido a los que desaparecieron en el bosque, crecieron con la misma advertencia: no te acerques al bosque, como un eco lejano que se desvanecía entre las sombras de la memoria colectiva. Ya no quedaban viejos que recordaran las tragedias, y aquellos pocos que lo hacían ya no estaban en el pueblo, habiendo sido tragados por el mismo olvido que consumía la tierra. Sin embargo, el ciclo del bosque nunca se rompió. Una noche, una figura apareció en el horizonte, caminando hacia el pueblo bajo la luz de una luna llena. Era Brisa, una joven que había oído las historias del bosque y, aunque los relatos eran aterradores, no podía evitar la curiosidad que la devoraba por dentro. Brisa, como muchos antes que ella, había sentido el impulso de entender el misterio que había marcado la historia del pueblo. ¿Por qué desaparecían las personas? ¿Qué ocultaba el bosque? A pesar de las advertencias, decidió enfrentarse a aquello que los demás temían. Con una linterna en mano y un corazón lleno de incertidumbre, Brisa se adentró en el bosque. A diferencia de los demás, ella no llevaba miedo en su mirada. Su decisión estaba cimentada en la creencia de que nada podía existir sin una explicación, y que incluso el bosque, con toda su oscuridad, debía tener una razón para su terrible poder. Al principio, todo parecía estar en calma, igual que las historias que contaban los aldeanos. El susurro del viento, el crujir de las hojas bajo sus pies, y la quietud de los árboles, todo parecía indicar que no había nada más allá de lo que ella veía. Pero pronto, la niebla comenzó a formar una capa espesa en el suelo, envolviendo sus pies, y el ambiente se tornó frío y pesado. Las sombras se alargaban a medida que avanzaba, como si el mismo bosque estuviera vigilándola, observándola con una conciencia propia. El miedo comenzó a hacerle mella en su mente, pero no se detuvo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Un destello de luz en la distancia, pequeño y tenue, pero lo suficientemente visible para que Brisa decidiera seguirlo.
Era como una llamada, un faro en la oscuridad que la guiaba hacia lo que no sabía. Con cada paso, las voces comenzaron a llenar el aire. A principios eran suaves, como susurros, pero luego se convirtieron en gritos, lamentos lejanos, y la sensación de que algo la acechaba creció dentro de ella. Sin embargo, Brisa mantuvo su determinación, avanzando hacia la fuente de la luz. Finalmente, llegó a un claro. Allí, en el centro, estaba una figura, una mujer de rostro extraño y ojos brillantes, la misma figura que había aparecido ante Iván y antes de él, ante aquellos que habían desaparecido en el pasado. La mujer la observaba, sin decir palabra alguna, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie de su ser. ¿Quién eres?, preguntó Brisa, su voz resonando en el aire, llena de temor pero también de desafío. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la mano y, como si tejiera un hechizo, la niebla se abrió, revelando lo que Brisa no quería ver, las figuras de aquellos que habían desaparecido. Alejandro, Lucas, Emma, Iván, y muchos más, se encontraban allí, rodeados por la oscuridad, sus cuerpos etéreos y apagados, como sombras vivas de lo que alguna vez fueron. Ellos, dijo la mujer con voz grave y resonante, han pagado el precio por olvidar. Por desafiarnos. Brisa, paralizada, observó cómo las figuras de los desaparecidos se movían, pero no como seres humanos. Sus ojos brillaban, vacíos, y sus bocas no emitían sonidos humanos. Estaban atrapados, condenados a vagar en la oscuridad, atrapados en el ciclo que nunca podría romperse. ¿Qué es este ciclo?, preguntó Brisa, su voz quebrada por el miedo que la invadía. La memoria es el alma del bosque, respondió la mujer, acercándose lentamente. Quienes olvidan, quienes no escuchan, quienes desafían el olvido, se convierten en parte de él. El bosque los toma. Y no regresan. Brisa, comprendiendo por fin la magnitud de lo que enfrentaba, sintió cómo la desesperación la invadía. El bosque no era solo un lugar oscuro, era una entidad, una fuerza que absorbía a aquellos que intentaban desentrañar sus secretos, aquellos que se atrevían a desafiar la memoria misma del lugar. ¿Hay alguna forma de salir de aquí?, Brisa preguntó, sabiendo la respuesta, pero aún aferrándose a una última esperanza. La mujer la miró con una expresión de tristeza. Ya has cruzado el umbral. Ya eres parte de la memoria del bosque. No hay regreso. En ese momento, las sombras se acercaron a Brisa. Al principio, solo la rodeaban, pero pronto comenzaron a fusionarse con ella, su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la misma niebla que había envuelto al bosque durante tanto tiempo. Intentó resistir, luchando contra la presión que la rodeaba, pero no podía escapar. La oscuridad la engulló, y en un último susurro, Brisa sintió cómo su ser comenzaba a disolverse, convirtiéndose en una sombra más, una figura atrapada en el ciclo eterno del bosque. El pueblo, ignorante de lo que había sucedido, siguió con su vida, sin entender que el ciclo nunca se había roto. La leyenda continuaba viva, como una sombra eterna que se cernía sobre todos, esperando a los próximos que se atrevieran a desafiar el olvido. Y así, el bosque siguió esperando. Porque el bosque no olvida. Y aquellos que lo desafían, nunca regresan. El paso del tiempo, implacable y silencioso, siguió su curso. La niebla que rodeaba el bosque se fue asentando como una capa de olvido, sobre el pueblo y sobre aquellos que todavía recordaban las antiguas advertencias. Sin embargo, el ciclo del bosque no cesaba. Y aunque muchos creían que las leyendas ya eran solo historias para asustar a los más jóvenes, algo en las profundidades del bosque seguía latiendo, esperando a que alguien más olvidara. En una mañana gris, Elena, una joven de espíritu inquieto y una insaciable curiosidad, llegó al pueblo. Había escuchado las historias, claro, pero para ella no eran más que eso, historias. Cuentos contados por los viejos, rumores que se desvanecían a medida que el tiempo avanzaba. Pero algo en su interior le decía que había algo más en esas historias, algo que necesitaba descubrir por sí misma. A diferencia de los demás, que vivían con el miedo de lo desconocido, Elena no temía al bosque. Pensaba que era solo una leyenda,
una forma de controlar a los más pequeños, y decidió enfrentarse a lo que ella consideraba superstición. No tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Se presentó en la plaza del pueblo, donde la gente se reunía en silencio, como si algo las hubiera dejado mudas. La mirada de los ancianos seguía siendo temerosa y distante, y los más jóvenes, aunque curiosos, no se atrevían a hablar demasiado. Elena, sin embargo, se acercó a uno de los ancianos que conocía bien las viejas historias. ¿Es cierto lo que dicen sobre el bosque?, preguntó, con voz firme, ignorando la mirada de desaprobación del hombre. El anciano la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando su valentía o, quizás, su ingenuidad. Finalmente, habló con voz baja, como si temiera que las paredes mismas pudieran oírlo. No deberías ir, niña. No te atrevas a entrar. Nadie que haya entrado ha regresado jamás, y los que se atreven a volver, ya no son los mismos. Elena, con una sonrisa desafiante, asintió con la cabeza. No me lo voy a perder. He escuchado estas historias toda mi vida, pero no son más que cuentos para asustar a los niños. Iré y veré por mí misma. Con esas palabras, se giró y comenzó su marcha hacia el borde del bosque. Nadie la detuvo. Todos parecían saber lo que vendría, pero también sabían que no podrían cambiar su destino. El aire se volvió espeso a medida que se adentraba en el bosque. La niebla, tan conocida y aterradora en las historias, comenzaba a elevarse del suelo, envolviendo sus pies como una alfombra fría y húmeda. Elena continuó sin vacilar, sintiendo cómo el silencio del lugar comenzaba a arrastrarla. El bosque, a pesar de su tranquilidad aparente, parecía tener vida propia. Los árboles se erguían como gigantes, y el viento susurraba a través de las ramas, como si hablara en un idioma antiguo y olvidado. Después de caminar por lo que pareció una eternidad, llegó al mismo claro donde tantos antes de ella se habían encontrado con la figura de la mujer. Elena miró a su alrededor, y por un momento, pensó que había llegado al centro de una de las leyendas. La luz de la luna se filtraba a través de la niebla, iluminando tenuemente el lugar. De repente, la figura apareció ante ella, como si hubiese estado esperando su llegada. La mujer, con ojos como brasas ardientes, observaba a Elena en silencio, su rostro marcado por la eternidad del bosque. ¿Por qué has venido?, preguntó la mujer con voz suave pero llena de un poder inhumano. Elena, desafiante como siempre, respondió sin titubear, para descubrir la verdad. Las historias no me asustan. Quiero saber lo que hay aquí, lo que realmente está sucediendo. La mujer la miró con tristeza. La verdad que buscas no es lo que crees. El bosque se alimenta del olvido, de aquellos que piensan que pueden desafiar lo que no comprenden. Nadie que entre ha vuelto sin pagar un precio. Elena, a pesar del miedo creciente que comenzaba a formarse en su pecho, no retrocedió. No creo en tus cuentos. Si hay algo que no entiendes, es que el miedo no tiene poder sobre mí. La mujer suspiró, y en un movimiento lento, levantó la mano. Un resplandor oscuro y sombrío emanó de su palma, y en un parpadeo, la niebla que había rodeado a Elena comenzó a formar figuras familiares. Aquellas figuras no eran más que sombras, pero Elena las reconoció. Eran las personas que habían desaparecido: Alejandro, Emma, Lucas, Iván, Brisa, Iván, y muchos más. Todos estaban allí, pero no eran ellos mismos. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos flotaban en el aire como sombras atrapadas en el tiempo. ¿Ves?, dijo la mujer. Ellos pensaron lo mismo que tú. Pensaron que podían desafiarme, pero el bosque no olvida. Aquellos que olvidan, aquellos que desafían el ciclo, terminan aquí, atrapados en mi memoria. Elena sintió una presión en el pecho, como si la sombra del bosque estuviera aplastando su alma. Pero no podía rendirse. Recordaba las historias, y sabía lo que tenía que hacer. En su bolso, había llevado consigo una vieja reliquia que su abuela le había dado, un medallón con un antiguo símbolo grabado. Le habían dicho que era una protección contra las sombras, aunque nadie sabía realmente si funcionaba. Con las manos temblorosas pero decididas, Elena sacó el medallón y lo sostuvo frente a ella. Este medallón pertenece a los que se han ido, dijo,
su voz resonando en la oscuridad. No dejaré que el olvido me devore. No dejaré que este ciclo siga. La mujer, que hasta entonces había permanecido inmóvil, frunció el ceño. Un retumbar bajo llenó el aire, como si el bosque mismo estuviera protestando ante el acto de resistencia. La figura de los desaparecidos comenzó a moverse, más cerca, como si quisiera arrastrarla hacia la oscuridad. Pero Elena no cedió. Con una determinación feroz, levantó el medallón hacia el cielo, y una luz brillante comenzó a emanar de él. La niebla se disolvió, y las figuras de los desaparecidos comenzaron a desvanecerse, desapareciendo en el aire como si nunca hubieran estado allí. «Vete», gritó Elena con fuerza, su voz resonando como un trueno. «Liberen a los atrapados. Rompan este ciclo». La mujer levantó la mano una vez más, pero esta vez, algo había cambiado. La sombra del bosque parecía vacilar, como si la luz del medallón hubiera tocado algo en lo más profundo de su ser. La figura de la mujer miró a Elena con una expresión indefinida, antes de desvanecerse en un torbellino de niebla y sombras. Elena permaneció en el claro, respirando pesadamente, mientras la niebla desaparecía lentamente. Las sombras, las voces y las figuras se desvanecieron, y el bosque recuperó su apariencia tranquila, aunque todavía parecía contener en sus entrañas una amenaza latente. Aquel día, Elena regresó al pueblo, con la luz del medallón todavía brillando en su mano. Había desafiado la oscuridad y había roto el ciclo, al menos por ahora. Pero el bosque, en su sabiduría ancestral, nunca olvidaría. Y aquellos que se atrevían a desafiarlo, aunque ganaran una batalla, sabían que el precio de la memoria eterna siempre sería más alto de lo que podían imaginar. Porque, al final, el bosque no olvida, y aquellos que desafían su poder, siempre quedan marcados.